Bueno, vamos a trabajar la última parte ya. Las partes laterales se las hice igual que como le hice la parte superior. De hecho no le saqué punta a los lápices para que saliera como desenfocado. Entonces, ahorita lo único que voy a hacer es trabajar la parte inferior, o sea, esta parte que es como muy clarita. Y ya termino de trabajar con estos lápices, con este conjunto de lápices. Entonces, bueno, la parte inferior pues principalmente es este que tiene como tonos verdosos. Si acaso este está como muy verde, ¿no? De la parte inferior. Y pues a lo mejor un tono un poquito oscuro, que sería este y el blanco. Entonces, pues voy a empezarlo a trabajar. Esto es difuminado en realidad. Es difuminado y en algunas partes tiene como textura de pelo en esta parte de abajo, ¿no? Entonces la marco. Acuérdense que hay que borrar para que no se distinga tanto. Entonces borro esta parte. Listo. Y ándale, que ya le perdí. No, ya vi. ¿Dónde está? Y entonces, pues empiezo a trabajar con este color, ¿no? Tratando de... No le saqué punta porque quiero que se vea desenfocado también. No presiono mucho, estoy presionando muy poquito, no quiero que se sature de color. Supone que va como muy tenue, entonces tampoco hay que saturar de color cuando no es necesario saturarlo. Si nosotros queremos mezclar colores y que quede así de blanquito, bueno, tenue como hasta ahorita, así lo dejamos. De hecho, este lo voy a dejar así. Creo que me falta un poquito hacia un lado. Y voy a aplicar el blanco, pero una vez que yo haya ya colocado los bigotes para que no se... Pues para que me permita colocar tantito el color blanco sobre esa parte. Ahora voy a utilizar el color dorado. Aquí lo tengo. Y entonces igual un poquito. En esta ocasión ya con el color dorado voy a hacer como un poquito de difuminado, nada más para que sea más oscuro. Y después voy a empezar a marcar los pelitos que se ven como de este lado, ¿no? Se ven como muy poquitos y bien tenues. Entonces ahí está. Cortos. Puse como mi fondo, ¿no? Primero, como mi degradado de fondo. Después estos. Regreso a este color. Y también es para poner los puntitos. Como los pelitos, ahí están. Sobre todo en esta parte, ¿no? Aquí ya empiezo a raspar un poquito difuminado porque se ha difuminado hacia ese lado, hacia abajo también voy marcando. Utilizo este que es un poquito más oscuro, ya para marcar como algunas partes de los pelitos que salen en la parte inferior. Y ya, en realidad esa parte también está un poquito desenfocada, ¿eh? Entonces no se nota mucho. Ahí está. Así lo voy a dejar. Me voy a ir con el otro lado, lo aplico de la misma forma. Es decir, empiezo a difuminar primero en la parte inferior. Eh, Creo que de este lado, como de este lado queda la luz un poquito, casi no se distingue, ¿no? O sea, no se distingue el difuminado o no se distingue el color. Pero del lado izquierdo, como no da tanto la luz, aquí sí voy a abarcar un poquito más. Me faltó borrar antes de que empiece a colorear. Faltó borrar por este lado. Ahí está. Listo. Entonces empiezo a marcar el difuminado. Aquí casi llega hasta abajo, porque de hecho después se van a ver algunos pelitos que se marcan hacia abajo de la pata. Pero se dan cuenta, no utilizo todos los colores. Aquí ya nada más son los colores más claritos. De hecho, de este lado tiene como unos tonos ya no tan verdosos, sino tonos un poquito más neutros como este color, que también fue uno de los que utilicé para los pelos de la rata. Como la de la sombra, se hace un poquito más neutro.
Ahí está. Doy volumen o sombras con este dorado. Quito mis colores que me están estorbando. Listo. Un poquito más oscuro de este lado. Igual. Voy a pasar otra vez el color, un color clarito para poder integrar los tonos. Que es un poquito más neutro. Sigo haciéndolo de forma difuminada, o sea, tratando de hacer círculos para que se vaya difuminando los tonos. Y se marque la parte izquierda de pues de la rata. Ahí está. Voy a bajar un poquito porque creo que sí va casi hasta el borde de la mano. Bueno, ahora igual voy a hacer lo de como algunos pelitos, los voy a ir sacando. Y aquí ya del lado izquierdo en mi caso se notan menos, Nada más hacer tantita textura, no es necesario marcarla mucho porque no está muy marcada. Tenemos que hacerlo tal cual está en la referencia. Igual este color clarito. Bueno, ya está en la parte inferior. Después les digo, me voy a esperar tantito porque todavía le falta esto. Pero antes quiero terminar la parte de arriba de la mascota, de la trompa. Y entonces hice el lado izquierdo, voy a hacer ahora el lado derecho, que es únicamente estar colocando como los bigotes, ¿no? ¿De dónde salen los bigotes? Entonces aquí, del lado derecho, coloco un circulito para que ahí se coloque el otro bigote, otro circulito, otro circulito, otro circulito. De aquí van a salir los bigotes. Otro, y después aquí son más bien como puntos. Estoy utilizando los colores que había utilizado para las patas. Entonces aquí utilizo para darle más oscuridad. Igual es donde van a salir los bigotes. Utilizo otra vez para que quede un poquito más grueso, ¿no? Porque estaba como muy cortito. Ahí está. Luego tengo con el color café, voy a utilizar el color café, color café, que es el que tenía para el pelo, es un café oscuro. Y con eso voy a marcar los puntos de donde salen los otros bigotes. Es generar nada más la textura. Porque en realidad ya de aquí voy a sacar unas líneas que van a ser los bigotes. Y ahorita todos estos huecos blancos los voy a rellenar con los mismos tonos del pelo, de la cara o de la cabeza del ratón. Ya está, estoy a punto de terminarlo. Ahora aquí tiene un poquito más oscuro. Ahí está. De hecho se ven como algunas texturas con este mismo tono. Marco estos puntos donde van a ser los bigotes para que no se me vayan a perder. Igual de este lado, del lado izquierdo. Aquí ya los había marcado, pero ya los había ocultado con todo con todo el pelo. Entonces, ahora sí, voy a hacer la última parte que voy a utilizar a rellenar de pelo, porque me falta rellenar de pelo toda la cara. Y ya después saco los bigotes, que va a ser lo último que voy a hacer. Bueno, de las últimas cosas que voy a hacer. Entonces, pues nada, saco el pelo del ratón, del hámster. A lo mejor aquí sí trato de buscar que se vea delgado, ¿no? El pelo. Y si es necesario, pues le saco punta. Ya le saqué punta.
Es que le pauso el video para que no tengan que esperar ustedes tanto. Por eso de repente se van a ver cortes medio extraños, ¿eh? Porque estoy viendo cuáles son los que necesitan punta. Okay, de aquí ya queda un poquito. Del lado izquierdo, un poquito más prolongo el pelo. Hacia abajo. De hecho, hacia abajo tengo también un poquito más prolongado, ¿eh? Luego hacia abajo también tengo ahí algunos vellitos. Bueno, algunas texturas del pelo. Está así como muy tenue. Ver hacia la dirección que está marcando el pelo. También aquí hacia abajo tiene, en esta parte como les decía tiene más luz, entonces se nota un poquito menos lo del pelo. Ahí está. Voy con el siguiente tono y es igual, empezar a marcar los tonos. Esta también está un poquito de punta, entonces ya lo saco. Este ya le saqué punta, lo estoy sacando rápido, luego hasta le saco mal la punta, pero me refiero a mal, no que no me sirva ahorita, pero sí le saco mal en el que estoy haciendo mucho desperdicio de lápiz. Pues ni modo. Entonces con tal de ahorrar un poquito de tiempo. Ok. Me voy con el siguiente tono. El siguiente tono es el... hacia arriba ya un poquito más largo. El siguiente tono es el color café. Este sí tiene creo que tantita punta, si no se la saco rápido. Porque en realidad nada más es sacarle punta. No esto cortar tanto tanta madera, más bien afilar tantito pues tal cual la punta, ¿no? del lápiz, o sea esto. Y empiezo a colocar también algunas indicaciones de pelo. Aquí en la dirección como que cambia hacia abajo. Y coloco menos en este lado porque la verdad es que ya en esta parte de abajo ya tiene menos pelo. Igual de este lado, apenas que se note. Es muy poquito el pelo que tiene allá hacia abajo. Bueno, de aquí me faltó, para que no se vean los huecos blancos. Trato de respetar los circulitos de donde van a salir los vellos. E incluso me puedo pasar hacia abajo para darle textura por debajo de la nariz. Y ahorita ya nada más es ir saturando e ir borrando todos los huecos que queden blancos. Acuérdense que aquí sí cambia un poco la longitud a lo largo de la imagen. Continúo con el otro color. Me falta el dorado. Este tiene buena punta, me parece. Modificar tantito la longitud. Ahí está, ya está llegando hacia abajo. Utilizo el café oscuro para terminar de rellenar. Hacia abajo de la nariz. Tratar de llenar los huecos. Por aquí ya casi no tiene huecos. Y poco a poco se van rellenando. Ustedes lo están viendo ahí cómo se rellena. Híjole. Volteé tantito y me pasé de este lado. Volteé tanto a ver la imagen. Entonces voy a tratar de... No puedo borrar, la verdad es que ya cuando ya te pasas como ahorita lo acabo de hacer, puedo andar distrayéndome viendo la imagen. Pues ya más bien rellenar para tratar de difuminarlo, ¿no?
Esa es una de las desventajas del color, que no puedes borrarlo, pero también es una ventaja en el sentido de, pues, cuando aprendas para aprender a dibujar, ¿no? Creo que del lado izquierdo me faltan un poquito más de pelos, para que sea simétrico. Les digo que es una ventaja porque así, pues de hecho cuando son clases de dibujo y se hacen dibujos de lo que ustedes quieran, o de modelos sobre todo, está prohibido borrar, utilizar la goma. De hecho, no es uno eh, de los requisitos, ¿no? Cuando son clases así de dibujar en el momento. Pues sí, con dibujo, con modelo. Bueno, ahí está. Más o menos ya quedó. Ahora lo que me interesa es empezar a sacar lo de los pelos. Voy a sacarle punta tantito a este. Bueno, es importante sacarle bien punta. Traté de afilarlo lo más que pude. Pero dejarlo, bueno, dejé como si estuviera en plano. Porque necesito sacar ahora líneas. Sobre todo del lado izquierdo, que es donde se marcan más los bigotes blancos. Y voy a tratar de jalar. Aquí voy a hacerlo. Eh, híjole, me estoy poniendo nervioso porque como tenemos que hacerlo firme. Ahí está. Firme. Ahí está. Trato de presionar lo más fuerte posible porque nada más puedo presionar una sola vez. Si le suelto una segunda vez, ya no le voy a atinar. Bueno, ya puse como las líneas como principales. Ahí está. Tiene poquitos, en realidad tiene poquitos vellos. No hacerlos todos tan peinados. O sea, de repente despeinarlos, porque de repente, si lo hacemos como todos muy peinados hacia un lado, no se alcanza a distinguir. Del lado derecho, o más bien no se ve de manera realista. Del lado derecho igual. De este lado, marco algunos, y son los que yo veo en la imagen. Ahí está. No sé, como que aquí hay uno que se marca hacia ese lado. ¿Qué otro? Pues yo creo que en general los marco abajo porque es donde se marcan en realidad, ¿eh? No tanto desde arriba. Pero bueno, luego aquí también tenemos ciertos pelitos que se sobrepasan en la imagen para la pata. Es un poquito ya más difícil trabajar con esto, pero bueno, el chiste es que no se vea el contorno completamente marcado. De este lado también. Les digo, aquí es ya un poquito más complejo. Tratar de marcar en esta parte de la pata. Bueno, ahora me faltan los otros. Hago bigotes, voy a poner bigotes oscuros también. Me voy con los más claros y los más oscuros. Y por ejemplo, son bigotes completamente, casi que... Es que sí hay unos que son negros. De hecho, voy a marcar uno que sea negro. Aquí tengo mi lápiz. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y utilizo también el café. Listo. Del otro lado igual. Marco oscuros. Este lo puse muy grueso. Ahí está. Ahora uno un poquito menos oscuro para que también haya gradados de color.
y termino con el dorado. Listo. Ahora, pues ya nada más lo único que resta es, como les decía, de este lado, ir marcando. Yo creo que lo voy a marcar con el color más claro que tengo por ahí. Creo que es este que es un poquito más neutro. Para hacer que se vayan mezclando estas partes, ¿no? Tratar de respetar los espacios de los bigotes. Por eso aquí sí ya puedo presionar, pero respeto los espacios de los bigotes conforme los vaya viendo, ¿no? Igual del otro lado. Respetando los espacios de los bigotes. Ahí está. Puedo utilizar también el blanco. Siempre y cuando yo respete los espacios de los bigotes. Es que me fui al blanco porque ya ese color que yo estaba marcando se veía muy oscuro. Entonces ya aquí me quedó. Y bueno, la parte inferior, pues ya decidir qué tonos voy a utilizar, ¿no? De hecho, pues para la parte inferior puedo utilizar un gris y puedo utilizar un... déjenme ver si este gris puede funcionar. Y puede ser con este. Con este voy a utilizar para la sombra. Y con el rosa para darle ciertos tonos, ¿no? Porque tiene ciertos tonos, al final de cuentas se refleja la piel. Y entonces vamos a hacer la sombra proyectada del objeto, que es lo que no hemos hecho, pero eso le da mucho realismo. Entonces empiezo a trabajar la sombra proyectada. Ustedes traten siempre de ver, o sea, de ver como manchas, ¿no? Que no vean qué tipo de sombra ni cómo está colocando la sombra, sino ustedes vean las manchas que se están generando en la sombra y ustedes traten de replicar esas manchas. Es que como tiene mucha punta, me cuesta un poco de trabajo colocar difuminados cuando hay puntas. Aquí se ve como una línea un poquito más gruesa, después se difumina hacia abajo. Igual de este lado. Voy difuminando hacia abajo. De hecho, en la parte de abajo ya casi no hay sombra que se esté proyectando. De este lado es más la sombra. Luego esta sombra está marcada pero como hacia un lado. Trato de respetar los espacios de los bigotes y todo eso para no mancharlos. Luego esto, si lo hubiéramos dejado sin la sombra, le quita el toque de realismo, ¿no? O bueno, yo sé que no son realistas tal cual las imágenes, pero siempre las sombras te van a dar eso. Ya ustedes verán cuando coloquen sus renders o cuando coloquen sus, no sé, botones los gráficos o iconos los gráficos, que hay ciertos elementos que requieren sombras para darle una apariencia de naturalidad. Tampoco hay que abusar mucho de las sombras, ¿verdad? Pero en este caso, pues sí, es para tratar de apegarnos un poquito más a la imagen. Fíjense, trato de respetar las líneas blancas. Y no se preocupen de volver a pasar sobre las partes que ya habían pasado. Híjole, sentí como un jalón. Ahí está. Es que era una mancha que iba a jalar, a sacar. Aquí se ve un poquito más oscuro. Igual de este lado. No pasa nada que le vuelva a dar una pasada, porque esta pasada es para entender el volumen de la sombra, que hay unas partes donde está más marcada la sombra.
Estoy pintando hacia abajo para irla difuminando. Bueno, por ahí más o menos está quedando la sombra. Y la sombra tiene una cierta, sobre todo en estas partes, ¿no? Cierta cantidad de rosa. En estas partes que están cercanas a las patas. No se lo vayan a colocar tampoco en el centro porque no tiene tanta cantidad. Esto le va a dar también mayor realismo. Y aunque ustedes piensen que no se está colocando el color, sí se está marcando, se está mezclando con el fondo. Y eso es que son toques, son ciertos toques los que estamos marcando con las sombras. Por ejemplo, aquí abajo también hay. ¿Por qué? Porque se refleja lo de la de las patas delanteras. Está hacia abajo también. Se ve como manchado. Y listo. Voy a oscurecer un poquito la sombra con el dorado. Para que agarre un tono también como verdoso. Lo voy a hacer con mucho cuidado porque este tiene mucha punta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo les había dicho en un video pasado, cuando yo agarro el lápiz inclinado, significa que quiero ejercer menos presión. Y ahí es donde ustedes pueden ir identificando, ¿no? Bueno, ahí está. Ya, voy a integrar los colores mejor. Ahora sí presionando fuerte. Y en este caso, pues sí voy a utilizar el color blanco para incorporarlos. Es que ya no hay otro color más claro. Si tuviera otro color más claro, lo utilizaría para incorporarlos, pero pues ahorita ya, como está muy clarita esa sombra, pues lo único que me queda es el blanco. Aún así, a pesar de que el blanco casi no se distingue, sí se va a distinguir si yo empiezo a rayar así, ¿no? O sea, también hay que tenerle un poquito de consideración al color y al trazado, pese a que no se ve tanto el blanco, pero cuando nosotros integramos, sí se va a distinguir el trazo que estoy utilizando para la integración. Aquí estoy utilizando un trazo recto porque, pues para respetar lo de los bigotes, ¿no? Listo. Aquí me falta integrar. Y listo, ya está marcada la sombra de las patas. Y con esto se concluye. Si acaso ustedes le quieren colocar, no sé, algunos tonos así. Aquí se me fue muy oscuro, de hecho. A ver si lo puedo marcar un poquito. Me fue muy oscuro, muy oscuro. Es que cuando tú ya vas agarrando, o sea, ya vas agarrando los tonos, es recomendable ya no soltarlo, ¿no? Pero pues luego los tiempos no te dan. Y bueno, las actividades que uno tiene que hacer pues tampoco te dan para que tú puedas soltar, para que tú lo puedas terminar por completo y después regresar. Perdón, para ya no regresar y terminarlo, o sea, y sepas cuál es la técnica que utilizaste aquí arriba, la misma, y replicarla de este lado. Pues aquí lo agarré después de 2, 3 días que no había utilizado, no había trabajado este ejercicio. Bueno, pues con esto lo concluyo y bueno, sería todo para hacer este personaje con textura de pelo.